Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 4 de enero, 10:54 de la mañana. Y aquí tienen ustedes al responsable de que yo me haya tenido que quitar el pijama en una mañana fría y lluviosa para colocarme mis grandes galas de la entrevista, ¿eh? Tenemos aquí a Jorge Fernández Martín. Yo lo conozco como Coque porque es amigo mío desde hace muchísimos años. Hemos compartido momentos muy bonitos en nuestras vidas, ambos juntos. Y la verdad es que tengo una alegría tremenda de tenerte aquí, Coque, porque hace muchísimo tiempo que teníamos esta entrevista pendiente y estábamos esperando, pues bueno, un buen momento para poder hacerla. Teníamos una escrita en la que tú hablabas de tu pasión por la escritura, por la música, por todo el terreno audiovisual. Y ahora, pues bueno, venimos a hablar, pues como se suele decir, o un clásico, venimos a hablar de tu libro. Pues ¿Eh? sí, sí, don Leo. Bueno, lo primero, agradecerte que hayas madrugado. Te veo ahí apurando el cafetín para estar con las preguntas precisas. Y nada, pues lo que estabas diciéndonos, somos amigos desde hace mucho tiempo, hemos vivido momentos muy bonitos, entre ellos, bueno, pues, cuando me comentaste, ¿no? El desarrollo, creación de todo este videoblog. Y el estar aquí hoy, pues francamente, me hace mucha ilusión y lo que te estaba comentando fuera de micro, me hace estar hasta un poco nervioso y fíjate oye, pues, que hablamos habitualmente, incluso hablamos de esta guisa de cosas, ¿no? Y Entonces, pues, tanto, esto, a dime. ver, es que todos los días no se viene mi experiencia como escritor, Coque. Eso es verdad, no todos los días se consigue editar un libro bueno, pues no todos los días tienes la suerte de compartirlo con una de las personas que te hicieron o te dieron el impulso para escribirlo. Pues nada, pues muchísimas gracias, Coque, por la parte que me toca. Pero bueno, ya sabes que lo que es la tenacidad, la perseverancia y todo eso está en uno mismo y por mucho que nos intenten animar, a veces solo puede ese muro construirlo uno a pesar de que alguien pueda intentar apoyarlo en todo lo posible, ¿no? Como fue mi caso, pero yo te tengo que dar la enhorabuena porque sacaste en el azul, que en el azul no solo es un libro que escribiste y que pusiste toda tu pasión y todo lo que es las herramientas que te daba la escritura, sino que además ha resultado como accessit de los premios Set de Mal de la quinta edición de Octubre Negro Ediciones. Y por tanto, yo lo que voy a hacer es aquí me he creado un pequeño fondo que esté dirigido a ti como presente, como obsequio, para que tú veas, pues bueno, en fin, un poquito lo que es bueno, que veamos todos un poquito lo que es la esencia de tu libro, en el cual se ve reflejado, pues bueno, esas inquietudes tuyas y ese gran amor que sientes por lo que es la música y ¡Ay, qué por lo que chulada, es, Leo! y por lo que es el noir, ¿no? También, Ujú, ¿no? Porque en este efectivamente. libro, ¿qué es lo que tú intentas trasladar a los lectores? Bueno, pues por básicamente lo que estabas diciendo, ¿no? Yo tuve muy claro que mi primera novela o lo primero que escribiera, vamos, tampoco tenía muy claro que iba a escribir una novela, pero te quiero decir lo típico que alguna vez fantaseas desde tu juventud, ay, cómo me gustaría escribir una novela, tal, pues esa novela yo tenía muy claro que iba a ser una novela negra. O sea, eso lo tenía clarísimo. Y cuando realmente surge ya bueno, pues la idea se hace carne, ¿no? Y empiezas delante del portátil a escribir las primeras líneas, ahí yo tenía la idea de un personaje muy torturado, de una historia, pues bueno, no de redención, sino más bien todo lo contrario, de una tragedia, y le tenía que dar un contexto, y no solo un contexto que funcionara como ambiente, sino que funcionara como hilo conductor. Entonces, para mí lo más fácil fue la música, porque al final es lo que conocía, es lo que a lo mejor más conocimiento puedo tener o más me atrae. Tampoco te digo que sea una eminencia en cuanto a musicología, pero bueno, pues algo sé. Y todo lo que era jazz en los años 50, unido a cómo funcionó el jazz como pegamento para una nación absolutamente segregada, cómo juntó pues personas de color
con blancos y en el club mientras duraban esas actuaciones, pues no convivían de una manera, bailaban unos con otros y demás, cosa que no podía suceder en ningún otro sitio, ni siquiera, como bien sabemos, en un autobús o incluso en un ascensor, que subían en ascensores separados, ¿no? Entonces, bueno, el contexto me parecía fabuloso para una novela negra. Entonces ahí surgió también un poquito la idea que comenté contigo previamente de incluir personajes reales, o sea, es decir, introducir lo que es la trama de esos personajes en una historia en la que personajes reales hicieron cosas, o sea, es decir, que hacer una, no sé si se llamaría una biografía ficción o algo así de alguno de ellos, porque algunos de ellos tienen cierto peso, poco, no son personajes principales, pero tienen peso dramático. Claro, tú también tuviste la oportunidad y la suerte, bueno, de poder ir a Nueva Orleans. Eso te Sí, serviría a ti como acicate y aparte como inspiración para muchos de los escenarios que tú propones en la obra, ¿no? hombre, sin duda, porque además Nueva Orleans es una de esas ciudades que te la puedes imaginar, la has podido ver en mil pelis y incluso, bueno, lees sobre ella, pero cuando estás ahí es una ciudad que tiene algo muy peculiar y es ese, a mí personalmente fue ese shock térmico que te da, ¿no? O sea, esa humedad tremenda con un calor absolutamente o sea, es un clima pastoso, ¿no? De pantano. O sea, tienes la sensación de estar en un pantano y incluso los olores y demás, ¿no? Entonces eso, unido a la distribución de la ciudad, de cómo yo pasé por las calles donde transcurre la acción de parte de la novela, e incluso la selección de la casa que luego sería la casa de los protagonistas, pues sí, claro, o sea, fue todo del proceso del viaje, ¿no? No intencionado, pero fueron estas cosas que se me fueron quedando las que luego trasladé a la novela. Sí, sí, sin Claro, duda. porque tú, a ver, esta es tu primera novela, pero no respira como una primera novela. Es decir, tú aquí, a ver, tú habías escrito antes, se nota, tú habías tenido mucho bagaje en el terreno audiovisual, se nota, porque es una novela que se palpa, es una novela que se puede oler, es una novela que se puede ver. ¿Cuál es la importancia de esos sentidos, de esos 5 o 6 sentidos? Porque yo llamo el sexto sentido la intuición del autor. Y luego lo que pone el autor en la obra, aparte de lo que es los 5 sentidos a los que estamos acostumbrados. ¿Cómo tú plasmas esos 5 sentidos, ese olor que te transmite a ti Nueva Orleans cuando viajas allí, toda esa música, esa sonoridad a lo que es el papel? Bueno, ahí sí que, a ver, intentando contestar un poco al principio de la pregunta, yo no había escrito, no había escrito novela, pero sí había intentado escribir y había leído mucho sobre cómo escribir, porque, bueno, era algo que tenía ahí, lo que pasa que no había surgido. Luego también tenía muchas nociones de lo que es guión. Entonces, esa parte, bueno, pues me daba una serie de herramientas para no cometer o lo que yo considero errores descriptivos o cosas así. Para mí generar ambiente, el ambiente lo tienen que generar los personajes con sus percepciones. Que un narrador te cuente pues que hace calor, que no sé qué tal, bueno, sí, pues te introduce, no está mal, pero creo que queda todo mucho más sutil, impregna mucho más el, ¿cómo decirte? Que un personaje se seque las perlas de sudor con un pañuelo siempre va a quedar mejor y va a entrar más al subconsciente del lector que el narrador te diga hacía un calor de mil demonios, aunque mole la frase de mil demonios, ¿sabes? Que las puedes utilizar también ambas en momentos determinados. Pero todo lo que el lector asuma de una manera, digamos, sin darse cuenta, es lo que crea el ambiente. Toda esa información que tú le estás pasando al lector, pero que él no está procesando como tal, no se lo estás diciendo claro, se lo estás dejando intuir en cierta manera. Entonces creo que ahí abres una ventana muy interesante porque entre la intuición que le dejas al lector y lo que no cuentas, pues que puedes crear un ambiente a gusto del lector y entonces cada lector se va a crear su propio ambiente con tus pequeñas directrices, pero eso es lo que hace que, pues bueno, dejar las cosas un poquito, dejar al lector que trabaje. A mí eso me gusta mucho. Tú has trabajado en el terreno audiovisual, como decíamos, tú has trabajado en televisión, has trabajado en los guiones y demás.
¿hasta cuánto te ha servido esos guiones? Porque yo he leído guiones, ¿no? A mí, a ver, yo he Sí. leído guiones porque tú ya sabes que soy un fan de rock y demás, tengo aquí los Ujú. guiones en americano y tal. Los guiones son el esqueleto, son muchas veces una frase muy precisa de Rocky Balboa sube al ring, poquitas cosas, ¿no? Es como el esqueleto, Correcto. ¿no? A ti, yo sé que a ti te gusta toda esa arte minimalista, ¿no? Es decir, ¿a Ujú. ti hasta qué punto te ha influido, te ha ayudado ese conocimiento sobre el guión a trasladar todo esto a tu novela? A ver, o sea, el guión para mí ha sido fundamental en la parte de estructurar, ¿no? De poder dar a una primera novela una arquitectura no típica, ya que es una novela que no sigue, digamos, una línea temporal, va haciendo pequeños saltos e incluso se podría decir que es circular. Entonces eso, al final, eso que te lo da, pues el saber plasmar primero tus ideas en un guión. El guión puede ser un guión simplemente que sea pues como una especie de mapa, ¿no? Para el escritor, que muchos lo hacemos, o puede ser un guión con más profundidad, un guión que se centre mucho en los diálogos. Mis guiones generalmente tienen mucho peso en la parte de diálogo porque ahí los encaro desde un punto de vista muy audiovisual. Audiovisual porque me los imagino como escenas. O sea, me lo imagino como un plano. O sea, yo en mi bocetito, pues tengo, si están hablando dos personajes en la barra del bar, desde dónde se están cogiendo, si están de espaldas o si están de frente. Esa información la voy trasladando entre frases de los personajes. Pues, por ejemplo, se rozó el lóbulo de la oreja por detrás. Entonces, eso solo lo puedo ver si el narrador lo está viendo por detrás, ¿no? Bueno, o siendo un omnisciente lo podría decir, porque sí. Pero yo lo intento decir como si fuera una cámara, como si fuera un plan, un tiro de cámara. Eso es lo que Ujú. ve el narrador y lo que transmite al lector. Entonces, eso al final todo está en el guión. Con lo que para mí creo que el guión se convierte casi en una herramienta de trabajo, pero previa a la escritura de la novela y que va mutando a lo largo de la novela. Sí, sí, Esencial, ¿no? En para lo que mí es es el esencial, guión. pero al punto de hasta en un párrafo lo guionizo, ¿eh? Perfecto, Tam- perfecto. Sí, sí, y, creo que a lo mejor ahí puedo tener un poco de obsesión con el tema de guión también. Puede ser un toque. Es que tú eres bastante perfeccionista, ¿no? Bueno, en algunas cosas sí y en otras no. Concretamente en la escritura intento serlo. Intento serlo. A lo mejor en la música no lo era tanto, porque me gustaba esa naturalidad de las cosas que quedan un poquito más cutres y tal. Pero con la escritura sí que, como sabes, soy muy minimalista y para mí sí puedes hacer un minimalismo, pero tiene que estar extremadamente pulido para que no sea una chapuza. Claro. Yo soy también muy perfeccionista, tú lo sabes, y eso me ha Sí, llevado a cierta sí, sí, inseguridad. ¿A ti claro. te ha llevado también a la inseguridad en algunos instantes? Hombre, yo en la escritura todas, o sea, todas. En la escritura me he enfrentado a todas mis inseguridades, pero además o sea, ya no te diría inseguridades, te diría mis flaquezas. O sea, es decir, uno puede tener un nivel formativo bastante elevado, y no te digo que sea mi caso, ¿no? Y tener, sin embargo, grandes deficiencias a la hora de haber interiorizado reglas ortográficas, ¿sabes? O sea, y eso a la hora de escribir, corregir y tal, pues te puede generar problemas. Yo en el caso de la escritura me enfrenté a pues muchas carencias que tuve que primero solventar para poder, sobre todo, escribir una novela, porque para escribir una canción o para escribir un guión, pues no estaban de esa manera, pero para escribir una novela que, como bien sabes, pues requiere una constancia, tiempo, continuidad y el estar muy metido en ella durante mucho tiempo y en sus personajes, pues ahí me enfrenté a muchas cosas, Leo. Sí, sí, de Claro. hecho ahí tú me ayudaste mucho con todo estas inseguridades. Se hizo lo que se pudo porque, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Soy mejor para aconsejar, pero no para aplicarme mis consejos, como se suele decir. Entonces, Bueno, pero muchas veces eso hay nos que pasa hacer a un todos, yo feedback. creo. Eso yo creo que nos pasa a todos. Al final, aplicarse los consejos es lo más difícil. Es lo más difícil. Sí. Hemos hablado de debilidades. Esa era una de tus debilidades. Pero ¿cuáles son las fortalezas que podemos encontrar de Jorge Fernández Martín en tu obra? Bueno, en el azul, a ver, a mí
esta pregunta me da un poco de vergüencilla incluso, No, hombre, pero no, lo que no puede dar vergüenza, Coque, es hablar hablar no, de no, no, nuestras no. inseguridades, Sí, no dar sí. vergüenza, pero hay que reconocer nuestras virtudes. Yo No, puedo no, tiene toda la decírtelas, razón. pero me Toda la gustaría razón. que las dijeras tú. Toda la razón, toda la razón. Vale, vale. Pues me tiro a la piscina, venga. A mí lo que me gusta del azul, en el azul, a ver, esto te lo he comentado alguna vez, yo intento escribir lo que me gustaría leer, para empezar. O sea, una novela yo releo mucho lo que escribo y siempre intento ponerme o tener ese puntito de intentar leerla como si no fuera tuya, ¿no? Una novela y que te divierta. Entonces, para mí eso es fundamental. Para mí, creo que en el azul, si bien es cierto, creo que es algo que en el futuro puliría aún más, pero en el azul es una novela que, a pesar de ser una tragedia, ser más oscura vamos, que los cojones de un grillo, y tener, o sea, estamos hablando de trauma, de muerte, de ahí no, o sea, nada de lo que hay en el azul es positivo, sin embargo, se lee divertida. Y eso es por el hilo que tiene con la música y por el lenguaje, por la forma de escribir en frase corta, pues eso, mucha frase corta, a veces casi telegráfico, dependiendo el momento del personaje o el momento de la acción. Y creo que eso, pues que es una técnica que evidentemente ha aplicado mucha gente antes que yo, va muy bien a la novela negra o a según qué novela negra, y en este caso, siendo una novela musical en la que el ritmo pues manda, creo que funciona estupendamente. O sea, le da una cohesión, o sea, no queda como algo simplemente, pues eso, como de estilo, sino que queda algo que tiene sentido con la obra, ¿no? Que tenga ese ritmo por la música y por la tensión que quieres transmitir. Ujú. Habiendo leído tu novela, es decir, uno ve ahí reminiscencias de Raymond Carver, de algunos grandes, ¿no? Como puedan ser Chuck Palahniuk también, ¿no? Que creo que es uno de tus referentes, ¿no? A ver, lo de Carver me encanta. O sea, Carver, por ejemplo, me parece el ejemplo a seguir. Bueno, Carver y el trabajo de su editor. Sí, sí, ahí hay un poquito de... No, no, esto se dice, no lo sé si será cierto y no es por quitarle ningún mérito a Carver, Dios me libre, pero yo tengo entendido, y creo que lo hemos comentado también en Sí. alguna ocasión, que la obra de Carver mejoró gracias a las tijeras de su editor, que no aportó nada, sino que Tenían grandes broncas, ¿no? Que Carver le grandes decía, vengas, ¿pero pero qué bueno, has hecho, no? al final el resultado está ahí y seguía siendo su editor con el tiempo, o sea, que hacían un buen equipo. Entonces, para mí eso es la magia, ¿no? De con pocas palabras decir mucho. Eso para mí es hacia donde quiero caminar. Luego, Palahniuk, por ejemplo, me gustan mucho sus temáticas, no tanto su escritura. Para mí, tal vez, si hablamos de influencias, mi escritor vivo favorito, en cuanto a escritura, en cuanto a cómo escribe, sobre todo en novela negra, es James Ellroy. Y luego ya, si nos vamos a otra cosa, pues te diría Mircea Catarescu, que no tiene absolutamente nada que ver, porque es justamente lo opuesto. Y bueno, pero al final ya te digo, yo me veo reflejado mucho en la forma de utilizar el lenguaje, forma de escribir esa frase corta, utilizar muchísimo la elipsis en el Roy. Y de hecho, bueno, es que fue muy intencionado todo esto. No es casual. Realismo sucio encontraremos en tu novela, ¿no? Sí, 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 es un realismo sucio. Lo que pasa que yo creo que en esta se desdibuja tal vez un poco porque, y esto fíjate, que no me lo han dicho a posteriori, me lo dijeron en el concurso el editor, que hablando de ella, yo pensaba que era realismo sucio. Yo estaba convencido, pero luego él me habló que a él le parecía más una novela histórica, en el sentido de que al haberla trasladado con tanta veracidad y tal vez el realismo se transforma más en una forma de historia, ¿no? No sé, de realismo histórico sucio, no sé. Ujú. No, 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 es una buena manera de verlo, porque al fin y al cabo no dejas de explorar la música y la historia de la música a través de las palabras. Y aparte, bueno, luego hay pues eso, el componente que él me hizo hincapié,
que la documentación de la novela, que era muy sólida, que a mí, a ver, sí que me lo tomé en serio, pero bueno, eran ya temas que conocía y que había leído y que bueno, pues estaban dentro de mi background, con lo cual para mí no supuso tanto esfuerzo, pero a lo mejor para una persona que no entiende, que se está iniciando en el jazz o tal, le pueda resultar muy interesante y pueda decir, ostras, joder, qué tal, y encuentre hilos del que tirar y tal, que creo que fue el caso concretamente de este señor. Ujú. Y no me la definió como realismo sucio, me sacó un poco de ahí. Bien, perfecto. Sabrá un poquito del tema el hombre, ¿no? Hombre, y aparte de que cada opinión, efectivamente, a ver, para mí es realismo sucio porque es realista y es sucia. O sea, o sea, y independientemente de que se vaya a la época que se vaya. Pero bueno, creo que también puede llamar la atención del lector y fijarse más en la época que estás retratando que a lo mejor en la porquería, ¿no? De la época que estás retratando. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, hay obras que justamente hacen muy bien eso, ¿no? En el perfume Claro. se ve perfectamente toda la porquería que hay detrás y aquí en tu obra también se ve, pues bueno, digamos, las penurias, ¿no? Lo Ujú. desagradable, ¿no? De esa sociedad y lo que tú hablabas, ¿no? Las injusticias y todo Eso es. lo que envuelve, pues, ese ambiente, ese entorno en el que tú mueves a los personajes que después, claro, porque yo sé que tú has escrito esta novela antes que The Green Book, pero ves The Ujú. Green Book, la película, y te das cuenta de que tiene ciertos parecidos, ¿no? Porque The Green Book aparte viene de una novela. Sí, sí, a mí de hecho Green Book me encantó verla, porque aparte de ser, no leí la novela, vi la película directamente, me encantó verla porque me pareció que estaba muy bien hecha, o sea, ahí te das cuenta que era una producción que estaba cuidada a nivel histórico y a nivel tal, y yo ya tenía escrita la novela y entonces lo que yo leía en mi novela y veía ahí dije, perfecto, estoy en sintonía, no he cometido errores grandes que puedan sacar a un lector con una base sólida en historia de la novela o tal. Entonces me quedé muy tranquilo y aparte es que son prácticamente los años que retrata la novela y aunque se ven situaciones similares, es curioso, ¿no? Porque, claro, estamos viendo en este caso una estrella en The Green Book, que yo no sé muy bien si no sería un Nat King Cole o algo así él en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es la diferencia. Ellos no eran Nat King Cole, claro. Claro, Y se tú movían ahí, en ese mismo mundo. yo te conozco a ti y sé que tienes un compromiso social importante, ¿no? Incluso, pues bueno, por lo que hemos hablado nosotros Mm. en cuanto a ideas, porque a mí no me gusta hablar de ideologías, en cuanto a ideas nosotros tenemos unas ideas parecidas en cierto aspecto, por Ujú. eso conectamos también y por Sí. eso, bueno, al fin y al cabo nos queremos tanto, ¿no? Es decir, entonces tú tienes un compromiso social. ¿Hay algo, hay un golpe en la mesa con respecto a estas injusticias, a estas irregularidades que se supone que deberían haber sido acatadas y finalizadas en la época de la guerra de secesión con la igualdad del hombre blanco y el hombre negro, para que tú puedas hacer aquí un llamamiento con respecto a lo que es la obra en este punto concreto de la historia? Pues muy interesante la pregunta, Leo. Mira, no te diría tanto que hubiera una lectura, sino que lo que hay es un intento de trasladar de la manera más fidedigna posible lo que ocurría en aquellos tiempos, sin emitir ningún juicio de valor. Simplemente a los personajes les están pasando cosas porque el entorno está configurado de esa manera. Yo como narrador o como autor no entro a juzgarlo, eso es cuestión de, yo te estoy exponiendo la realidad, lo que era la realidad, lo que hemos olvidado, que fue una realidad no muy distante, de una realidad de hace 50, 60, 70 años a lo sumo. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí eso es lo que ocurrió y eso es lo que les ocurría a las personas cuando intentaban realizar su vida diaria, a pesar de que ellos son los outsiders, o sea, estamos hablando de gente que les daba igual todo, ¿no? O sea, que no, esa gente siempre a lo mejor pudo ser un poco más libre que otra gente que se tuvo que adaptar a la fuerza a las normas de aquellos hombres, ¿no? De aquel momento. Entonces, bueno, pues efectivamente
Creo que la lectura, la más interesante, es moralizar. O sea, lo importante es que la gente entienda lo que pasó y que de ahí saque sus propias conclusiones. Yo no soy quien para dar ni idea, hasta digo lo que pasó y ya el que quiera ver qué está pasando ahora, pues bueno, pues que saquen sus conclusiones, ya te digo. Luego creo que lo único así un poquito más profundo que hago es suelto la idea, que la idea es que el arte es lo que en realidad unió y no tanto las políticas, ¿sabes? Fue la música, en muchos casos, lo que arte, bueno, podría ser música, podría ser pintura, podría ser tal, pero bueno, fueron los grandes artistas negros los que hallaron un hueco en la sociedad burguesa blanca y abrieron de alguna manera también la puerta al resto de sus compañeros. Entonces, bueno, pues no sé, esa es una visión muy personal mía, ¿eh? Que a lo Sí, mejor no. cualquier antropólogo norteamericano me mira y me dice, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, pero bueno, es una percepción que tengo yo desde aquí sobre lo que he leído tal y tampoco, como tampoco es una tesis, es algo simplemente que dejo, pues dibujo, ¿no? En la historia. Sí, una opinión tan válida como cualquier otra, como suelo decir yo, ¿no? Digna de ser escuchada. Y bueno, tanto el deporte como la cultura a través de las artes han servido no para leccionar, porque a mí no me gusta esa palabra, yo también expongo lo que es lo que ha ocurrido o lo que creo yo que ocurre en el mundo de una manera ficticia, en tu caso es de una manera realista, y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Me parece la respuesta más válida, más interesante y más coherente con respecto a esto. Es decir, tú expones la realidad y que cada uno tome su juicio. Allá quien no vea el juicio adecuado en lo que tú estás exponiendo, desde mi punto de vista. Es Correcto. decir, Luego, aquí el compromiso que hay que tener es que esa realidad que tú expones no sea una realidad con sesgo, sino exacto. que sea la realidad más real de la que hayas sido capaz de documentarte. Y en ese sentido he tenido suerte porque he leído autores norteamericanos de muy diferente signo y la documentación viene de fuentes tan diversas que creo que es bastante fidedigna. A ver, que tampoco es una novela súper histórica, pero lo que hay estuvo. Aquí en la biografía que aparece en la contraportada, hablamos de que Jorge Fernández Martín, en mi caso Coque, se formó en psicología y audiovisual. De ahí su mirada quirúrgica y cinematográfica sobre la mente humana. Su escritura explora la culpa, la adicción y la identidad con un pulso seco, sin sentimentalismo. Estamos hablando de la culpa, la adicción y la identidad. Esta tríada, cómo se mueve en la obra de Coque y cómo se moverá en el futuro, porque creo que esta va a ser la base de Coque, de Jorge Fernández Martín como escritor. Bueno, a ver, sí, o sea, igual me pasé, es que me pasé escribiendo esas palabras, ¿no? Me dejé llevar un poco. Te creciste ahí, ¿no? Me crecí, creo, pero a ver, hay verdad ahí, ¿eh? Hay verdad, en concreto en el azul, o sea, van más referidas al azul que a lo mejor el resto de mi obra, que bueno, el resto de mi obra que de lo que estoy escribiendo ahora, porque tampoco hay mucha más obra, mucho más resto. Y aún así, en lo que estoy escribiendo ahora sí que hay algo de aquello. Entonces, pues sí, vamos a darlo por válido. Vamos a darlo por válido. No sé si marcará el resto de lo que haga, pero de momento parece que sí que lo está marcando. Sí, porque son conceptos que, bueno, yo creo que nos alcanzan a todos, mayor o menor medida. Bueno, la adicción es a lo mejor el que algunos tienen la suerte de librarse, pero ya sabemos que hay adicciones de todo tipo. O sea, no solo hablamos de adicciones de drogas, ¿no? Adicciones a cualquier cosa, ¿no? Que te haga dependiente de eso para Yo creo que tu... somos un poco adictos todos a algo en Bueno, particular, ¿no? Ya puede esto, ser al azúcar, a lo mejor incluso a las emociones de los demás en algunos esto es casos. fácil, Leo. Esto es a ver cuántas cosas te puedes quitar sin perder la cabeza. ¿Sabes? Y cuando te quites una que digas ya hasta aquí no puedo, pues a esa probablemente te dirás una dependencia fuerte, ¿no? A ver,
la parte más interesante yo creo que es la culpa Sí, en la novela. O sea, es sí. lo que mueve la novela. Y la identidad, la culpa y la identidad, porque sin querer o sea, revelar nada ni desvelar nada de la trama de la novela, sí que aparte de que esté ambientada, pues eso, dentro del ambiente del lumpen de los años 50, en Orleans, en el sur profundo, en los bares de jazz, en todo eso, ahí lo que estamos hablando es que así tiene un puntito de novela psicológica porque el personaje es un personaje traumatizado y se sabe desde el lector es perfectamente consciente de ello desde el minuto uno y prácticamente el lector casi está como sentado mirando a ver cuándo descarrila, ¿no? Sí, a ver, tú hablabas aquí que a lo mejor te tira un poquito de la moto, pero yo creo que no, yo creo que viendo tú lo que es en el azul y después conociéndote a ti, eh, yo creo que has dado en la clave, es decir, la identidad está relacionada con la culpa de algún modo y la culpa te lleva a la adicción en Sí, algunos sí. aspectos, es decir, que está muy bien escrito. Esto está muy bien apuntado y muy bien ejecutado desde mi punto de vista. Es decir, hablemos de la identidad. ¿Cómo puede perder una persona la identidad? ¿Por qué? ¿Cómo se pierde la identidad? A ver, aquí en el azul, y tengo que elegir las palabras con mucho cuidado, porque así como, digamos, la novela versa sobre la culpa, pero la tesis final de la novela habla de la identidad. Entonces tengo que elegir muy mucho lo que te cuento y lo que te digo. Cuando una persona por sus circunstancias pues, familiares, tienen momentos o uno o varios traumas muy potentes que le inducen, en este caso, a consumir sustancias y demás, hasta ahí todo en orden. El problema es que en esta novela ocurre algo más. Algo más que es ese algo más es lo que le hace perder la identidad. Y es Ujú. lo que no te puedo contar. Entonces, o Hombre, sea, claro, por supuesto, aquí hay que digamos que adentrarse en la historia. digamos, digamos que la pérdida o disociación de tu identidad o el no tener muy claro si eres tú o otra persona, o la persona que quiere que sea tú, o sea, pues a todos nos ha ocurrido eso alguna vez, ¿no? O sea, incluso ahora mismo en redes sociales habla mucho de aquello de dar tu mejor versión, es verdad, ¿no? En la concepción actual capitalista, ¿no? Todos tenemos varias versiones, ¿no? Tenemos la versión, nuestra mejor versión, generalmente es la que mejor cuadra con las expectativas del mundo en el que vivimos, ¿no? Una versión que induce más al consumo, que fomenta no entro a juzgarlo, es lo que hay, ¿sabes? Lo que te digo, que haya cada cual que se haga su juicio, pero yo creo que esto funciona más o menos así, ¿no? Pero creo que no entramos a juzgar, pero a mí me parece, yo no juzgo, yo opino, ¿no? Como se suele decir. A mí me parece verdaderamente, no sé, complejo de entender que los grandes consumidores de hoy en día estén en una franja de 8 a 18 años, por decirte algo. Bueno, pero es que al final son en la plasticidad cerebral encaja muy bien en esa franja de edad, entonces el bombardeo pues, de todo tipo de publicidad, reels orientados a consumo y tal, pues va a ser mucho más permeable en esos cerebros y además vas a garantizar que luego todos esos consumidores tengan mucho más recorrido en años ya con, pues eso, moldeado muy bien sus hábitos de consumo. Pero que insisto, malo o bueno, no sé. Yo qué sé. Es que el otro Yo día te voy a estaba, decir una cosa, es ¿eh, que el otro Coque? día Leo estaba pensando, digo, ¿cómo se vivía en el siglo, a raíz de una documentación de un escrito y tal? De la vida diaria en el Madrid del siglo XVII. Te cagas. Pero es que no se ha vivido bien nunca. O Sí. sea, nunca, en el mundo nunca la gente ha vivido demasiado bien. La vida, o sea, y esto, aquí mira, aquí me voy a enrollar un poco, Leo, porque estamos tú y yo y eres tú. Gran parte de que la culpa de esto lo tienen los idealistas alemanes, ¿sabes? Que nos introdujeron muchas tonterías, pero entre ellas nos hicieron perder en la realidad. La realidad es la vida, es un sitio donde
tu meta es la supervivencia. Y si me apuras, la libertad. Pero ya, lo de la felicidad, venga, pues por Dios. O sea, ¿qué es eso de la felicidad? Si la felicidad ni siquiera la sabemos definir bien, ni siquiera eso es un momento, es un estado mental, es tranquilidad, es calma. Venga, hombre, eso para lo de la felicidad, eso es muy anglosajón, ¿eh? Nosotros aquí los Es que la latinos... felicidad es casi un invento, ¿no, Coque? Claro, claro que lo es, claro que lo es. Nadie ha hablado de felicidad en la vida, en filosofía, ¿sabes? Ya te digo, hasta esos momentos que estamos hablando, siempre se ha hablado de otro tema que es mucho más interesante, que es la libertad, porque la libertad es lo que te permite decidir ser feliz o ser infeliz, porque a lo mejor a mí no me sale los cojones ser feliz y quiero ser el Grinch. ¿Sabes lo que te digo? Ese estado de, la felicidad, pues bueno, es una manera también de condicionar el pensamiento, ¿no? Y sobre todo llevarnos al momento de las emociones, ¿no? Ese de que ahora, si algo me transmite algo, eso es verdad. Al ¿Sabes? final, fíjate tú, Aldous Huxley inventó el soma para que fuéramos felices y estamos hablando entonces de la adicción. Claro, claro, es que al final la felicidad está muy, muy, muy ligada a la dopamina y el circuito de recompensa, y eso es precisamente el circuito neuropsicológico que permite, o no es que permita, sino sobre el que actúan las adicciones. Entonces, bueno, pues si hablamos de felicidad como un sumum, ¿no? Como un lugar al que aspirar, pues evidentemente nos condenamos a una adicción probablemente. Claro. A ver, yo no me voy a perdonar aquí estar ante un psicólogo y que no hablemos de la mente humana y esa mirada quirúrgica que tú tienes sobre tus personajes. ¿Cómo influye tu carrera, tu formación y todo lo que es en el terreno educativo que tú has recibido de la psicología sobre los personajes que aparecen en la novela? Pues bueno, la verdad es que como los personajes, la verdad, pues están bastante destruidos psíquicamente, a pesar de ser personajes muy fuertes. Yo a veces me pregunto, ¿estos personajes se podrían mantener de verdad? ¿Podrían existir? Luego vas un día andando con el coche y ves cosas y dices, sí, sí, efectivamente, sí se podría. Hay gente muy fuerte soportando cosas muy duras, ¿no? Entonces, sí, yo construyo el personaje pensando en una persona, no en un personaje. O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber unas motivaciones y tiene que haber, si hay un trastorno, pues un poquito de historia patológica detrás, para mí, para que yo pueda definir bien cómo va a actuar ese personaje o cómo lo voy a brujulear a lo largo de la historia. Con unos Tú, más y con otros menos, también te lo digo. Hay otros personajes que son mucho más planos, que son meramente funcionales y que a los que le das vidilla con 3 detalles y punto, ¿sabes? Pero los principales generalmente tienen mucho más desarrollo. Cualquiera de los, o sea, por ejemplo, cualquiera de los personajes, de los 3 o 4 personajes principales en el azul, tienen mucho más desarrollo detrás del que sale en la novela. En cuanto a notas, en cuanto a biografía, en cuanto tal. O sea, de hecho, hay 2 personajes concretamente sobre los que tendría suficiente material como para hacer una historia paralela o una semicontinuación. muy bien. Claro, yo tengo claro quién es mi favorito de la novela, porque tú construyes muy bien a los personajes secundarios, aparte de los personajes protagonistas, no convirtiéndolo en una novela coral, pero tiene ecos a veces de eso, de Sí, novela coral, porque te cuenta la historia de algunos de los personajes muy bien, incluido el padre de Elroy en este caso, ¿no? Porque cuando hablamos de la biografía de la sinopsis, perdón, y permíteme que te la voy a leer, ¿tú la tienes a mano quizás? sí, creo que la tengo por aquí. Espérate un momentito, Leo. Vale, pues cógela y léemela tú, que me gusta escucharla de la voz de los propios autores. Y nada, pues mientras Coque echa mano, pues hablamos Aquí eso, la ¿no? tengo. De Jorge Fernández Martín, Accessit, de los premios Set de Mal, de la quinta edición de Octubre Negro Ediciones, que nos va a hablar ahora de lo que es la sinopsis de la obra. Pues encantado, Leo, ya te lo he dicho antes de estar aquí, para los que se acaben de incorporar. Ahí va la sinopsis de la obra.
Un padre y un hijo marcados por la música, el crimen y la adicción, separados por el odio, unidos por una herencia envenenada. En el azul aborda la repetición del trauma. Los errores no se corrigen, se heredan. El amor es ilusión y fracaso. Nueva Orleans, Los Ángeles y el sur profundo son estados del alma. Escrito con un estilo sin concesiones, seco, afilado, brutal, el lirismo solo aparece un segundo antes de iluminar el golpe. Perfecto. Y eso, aquí me llama la atención una cosita que subrayaría, ¿no? Separados por el odio, unidos por una herencia envenenada. En el azul aborda la repetición del trauma. Los errores no se corrigen, se heredan. El amor es ilusión y fracaso. ¿Cómo puede heredarse todo ese tema de lo que es los errores, los fracasos de un padre como si fuera una parte genética de uno mismo? Bueno, pues ahí entra la educación. Ahí entra la parte de la educación y el trauma. Bueno, esto no estoy, es algo de que todos sabemos, ¿no? Hay mucha más incidencia de maltrato en personas que previamente han sido maltratadas. O sea, hay determinadas conductas que a pesar de que para ti sean reprobables o que cuando van en contra de ti las odies y huyas de ellas y bueno, pues luego, por lo que sea, nuestro cerebro las adopta como propias y en determinadas circunstancias, ante determinados estímulos, pues pueden surgir. Por eso de educar no se debe educar en la violencia, obviamente, porque ocurre esto, ¿no? Entonces aquí nos estamos poniendo en el ejemplo de pues, un padre y un hijo en la que la educación se ha basado en la violencia y en algo más también, en algo más en la música. Entonces, bueno, ahí no puedo, hasta aquí puedo leer, ¿no? Pero ahí tendríamos la respuesta a las dos cosas, ¿no? Pues una mezcla entre el arte, el poder curativo del arte, la inspiración, el tal, el no sé qué, con las palizas y bueno, pues el mostrarle a tu hijo lo que es el mundo desde el minuto uno como un lugar pues violento en el que en realidad en lo que le estaba convirtiendo era en un cabrón, que era lo que necesitaba ser. Sí, a veces queremos proyectar en nuestros propios hijos tanto lo que no fuimos como lo malo que somos, como lo buenos que no llegamos a ser. Eso Y es. eso es un error, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues aquí está el típico padre que ha querido hacer convertir, pues trasladar a su sueño, ¿no? A su hijo, y su hijo que lo que ha querido es huir del sueño de su padre, pero al final lo termina haciendo suyo de alguna manera, ¿no? Así Sí, yo creo que no está mal apuntado. sí, 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 sí. Hemos hablado ya de la sinopsis. Me gustaría que hablaras un poco de la novela circular. Es decir, yo ya te lo he dicho a veces cuando nos hemos sentado tú a hablar y yo, porque Coque y yo vamos al cine. Además, tenemos Sí, nosotros sí, nuestro sí, propio pique de a ver sí, sí. qué película somos con la que más disfrutamos y con la que menos, ¿no? Este Sí, hombre que tienen tenemos, aquí delante es súper fan, hemos visto grandes películas, pero hemos visto también, o sea, cosas, grandes truños, ¿no? o sea, infumables. Sí, sí, arriesgamos. Eh, Arriesgamos, nosotros arriesgamos, es decir, Coque viene a Gandía y nosotros cogemos la cartelera es mala, pues nosotros cogemos ahí una película, da igual a mala que sea la película, pero tenemos que ir a ver una Sí. y nos vamos a ver la película y nos la jugamos. Tenemos suerte cuando hay una de Nicolas Cage, porque los dos nos gusta Nicolas Hombre, Cage, ahí sí, si están A Coque más en que el a mí, porque a cartel, veces salimos de algunas películas, Coque, que te digo yo, coño, me has traído a ver. Leo, no te quejes, coño, que no está tan mal. ¿Cómo que no está tan mal? oye, alpacas, solo te digo alpacas. Alpacas que las criaba en el color que Eh, cayó del cielo, Nicolas sí, Cage, ¿no? El personaje de Nicolas está Cage. bueno, está fenomenal esa película, perdona que te diga. Ahí al final, tú al principio, luego ya creo que al final te ha medio gustado esa película. Al final, Aunque sea por las con risas el que nos echamos. tiempo, nos echamos una buena risa, pero hay un momento en el que se le va la olla al director cuando este hombre se va al desván, que tendremos tuyo nuestros más y nuestros menos durante toda la Sí, vida, sí. creo yo. El momento Cronenberg ese es increíble. En fin. Muy bien. Y claro, las novelas circulares, ¿vale? Sí. Yo lo hablo contigo muchas veces. A mí yo estoy loco por escribir una novela circular. De momento no he escrito ninguna,
¿A ti cómo se te ocurre esta idea y cómo ves de complejo llevar a cabo una novela circular? Porque a mí me parece complejísimo. Pues mira, aquí hay una versión, o sea, la versión un poco real sería, bueno, real son las dos, pero bueno, te voy a dar una real y otra más literaria. La real es que yo empecé a escribir como un relato corto y luego lo extendí, pero no quise eliminar todo lo escrito previamente. Y luego la versión literaria es que yo ya había estado coqueteando le había leído a un tipo algo así como que al lector hay que darse todo desde el principio, que la tensión no necesariamente es buena a la hora de escribir una historia, el suspense y tal. Bueno, que diría que puedes estar de acuerdo y tal, yo creo que va bien para cuentos, mal para novela, en fin. Que de ahí surge la idea de experimentar un poquito. No me di cuenta de lo complejo que se me lo iba a hacer luego, pero me la jugué, entonces la planteé directamente como el capítulo inicial, el capítulo final. Entonces, a partir de ahí hay un flashback muy largo y luego ya entramos prácticamente en una cronología, pero una cronología que va dando saltos temporales que pueden ser uno de meses y otro de apenas unas horas. Entonces, bueno, creo que a pesar de eso se sigue bastante bien, porque, bueno, como hay una serie de acontecimientos, lugares y tal, que muy marcados, hace que que el lector no se pierda en ese sentido. Y le da a la novela, pues bueno, un puntito de todavía ser más trágica. O sea, lo que te decía, ¿no? Ya te acomodas al espectador, en lugar de ser un espectador viendo pasar un tren, a ver hacia dónde va ese tren, es un espectador sabiendo que ese tren se va a pegar un piñazo y a ver a dónde se lo pega. Claro. Eso es lo que te decía yo, que es complejo, porque estás presentando prácticamente el final en lo que es el principio de la novela. Sí, Es sí, decir, tal al cual. final cuentas la historia desde el punto de vista final. Es que ya te digo, es que a mí ese tipo de historia me llama mucho la atención, porque cuando alguien cuenta ya desde una historia, desde el final, a mí me parece fascinante que te cuente la historia y que tú no seas capaz, o sea, que el tío sea capaz de hilvanar todo tan perfecto como para que ese personaje se encuentre en esa situación en la que tú te la has hallado al principio y en los últimos minutos te desarrolla esa escena y, digámoslo, el epílogo, ¿no? Hombre, tiene cierta complejidad técnica a nivel narrativa que tienes que tener mucho cuidado y tener muy presente ese primer capítulo durante toda la novela para no cometer ningún tipo de errores. Y luego tener también cierta indulgencia para no volverte loco con que sea tal, porque entonces también te vuelves loco. O sea, lo Ujú, importante es que se entienda, ¿sabes? ujú. Que se entienda y que... Hablemos de principios. ¿Qué te parece a ti el principio in medias res? ¿Perdona? El in medias res, qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere el in medias res? ¿Te gusta? ¿A qué te refieres con inmediata res? Cuando ¿Comenzar una la novela? novela empieza in medias res, por ejemplo, una persecución, Sí, o sea, un tal. me piden la acción, ¿no? Exactamente. Directamente. Ujú. A ver, yo creo que cualquier tipo de comienzo es válido, pero te voy a decir una cosa, me fijo mucho en las palabras de ese principio. O sea, no te lo puedo negar. O O sea, sea, a que mí eres de eso, de que un primer párrafo tiene que ser contundente. tiene que dejarme algo. A mí un primer párrafo malo, yo lo primero que leo de una novela es un párrafo y si ese párrafo no me dice algo, no la voy a seguir leyendo, lo más seguro, a no ser que tenga muy buenas bueno, recomendaciones de ella que le conozca al autor y tal, pero si un autor desconocido tal me cae en mis manos, yo le doy dos párrafos ahí. Ya veo más o menos, y no me estoy fijando tanto en la historia, sino como ha elegido ¿sabes? Es que al final creo que es muy importante eso y si descuidas eso, si descuidas la manera de escribir en tu primer párrafo, tu novela no va a estar escrita con mimo y una novela escrita, una buena historia escrita mal, paso. Además, de verdad. Hablamos de carne, ¿vale? La primera palabra, una de las primeras palabras que hemos utilizado en lo que es la presentación de Jorge Fernández Martín, es
la carne, ¿no? Y la forma descarnada que tú tienes de escribir en algunos escenarios de tu novela. Esa carne y esa forma descarnada de escribir también se traducen en dolor. Dentro de lo que es, hablemos del dolor como concepto, dentro de lo que es la novela en el azul, el dolor es el motor de la historia. Sí, 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 claro, es el motor, en realidad el motor de la historia es la huida del dolor. Ese Huimos es del el dolor, Coque. siempre, claro. El ser humano huye del dolor, es una de las cosas que nos define como especie y encima me atrevería a decir como ser humano. No conozco ningún ser vivo, tampoco soy zoólogo, pero que no rehuya el dolor. O sea, al final el dolor es eso que nos hace huir. ¿Es El por eso que miedo, tememos el tanto a la dolor. muerte? ¿Por el dolor tememos tanto a la muerte? ¿O Claro, yo creo si, que si si, la si muerte. asumiéramos el dolor, Mira, si la podríamos... muerte, si cuando te murieras tuvieras una sucesión de 18 orgasmos, justo en el momento de la muerte, ¿no? En lugar de tener los estertores, de Oye, que tal. a lo mejor después, cuando ya te No, mueres, bueno, no sabemos lo que hay. no, pero me refiero, o sea, tú ponte en la tesitura, ¿no? Del enfermo terminal que está en cama, en el hospital, tú le ves, tú eres un niño, tú le ves cómo se muere, sabes tu abuelo, pues, estertores, tal cual, y se apaga y pum. Vale, pues, ¿cómo no vas a tener miedo a eso? Sin embargo, si tuvieras que tu abuelo antes de palmarla ha tenido 18 orgasmos seguidos, ha muerto con una risa, ¿sabes? Una historia en un estado de euforia, tranquila, ¿sabes? Como, tal, y palmáramos todos así, te aseguro que no habría miedo a la muerte. A lo mejor es como Pero lo tampoco sería presenta. bueno porque a lo mejor evolutivamente, evolutivamente tenemos que tener miedo a la muerte para no morir. Porque si no, no sobrevivimos en este mundo de mierda. Si es que si todo está bien hecho al final, si somos nosotros los que no lo entendemos o lo sobreintelectualizamos demasiado. ¿Sabes? Sí, Las a lo cosas están mejor lo ahí. que es la racionalización nos ha llevado a la perdición, ¿no? Porque a lo mejor si abrazáramos la muerte como el final de la vida, como una despedida, y es que las despedidas son muy tristes y muy duras a veces, ¿no? Sobre todo la gente que, en el caso tu esposa o en el caso mío, Mm. ¿no? Es decir, sobre todo la gente que somos de fuera, las despedidas son difíciles porque tú te vas a una tierra que no te ha visto nacer. Entonces, si eso lo trasladamos a lo que es la vida, despedirte de tus seres queridos también es muy complicado. No obstante, a lo mejor, si echamos la vista atrás y lo viviésemos con cariño, ternura, y como el camino recorrido, que es muchas veces lo que debemos ver en la escritura también, disfrutar del camino y no tanto del objetivo de ver tu obra publicada, pues al final es que somos en ese aspecto un tanto exigentes, materialistas, como queramos verlo, que queremos verlo en nuestras manos, ¿no? Volviendo al tema de antes, Leo, idealistas. Idealistas. Que queremos un mundo ideal. Si la mayoría de los problemas psíquicos, no te digo todos, ni mucho menos, pero muchos de ellos vienen del no ser capaces de asumir la realidad, del tener una idea mental de que las cosas tienen que ser como yo quiero o como tal. Esto es muy condicionado por todas las comodidades en las que nos hemos criado, ¿no? En un siglo con tecnología, con sanidad, con tal. Estoy seguro que un chaval del siglo XIII, hablas con él y es una roca. ¿Sabes lo que te digo? Una roca mental, me refiero, ¿eh? No, aparte que probablemente una roca física también, una roca mental, ¿sabes? O sea, no tendría dudas, ¿sabes? Sabría lo que tendría que hacer y no solo pestañearía para tomar las decisiones importantes relacionadas con su supervivencia. Entonces, bueno, yo creo que es un poco, pues, toda nuestra forma de vida y sobre todo el tener miedo a mirar a la realidad. Por eso mi escritura es realista. No quiero una escritura idealista, no quiero una escritura que hable ni de la fatalidad desde el recreo y desde el gótico y desde el romanticismo, ni de la... No, no, la realidad como es, seca, afilada y de repente. Yo ya te digo, a mí me encanta hablar contigo de filosofía, de psicología, de todos estos temas que abordamos cuando nos sentamos y que disfrutamos tanto, porque a mí me gusta aprender de la gente y de ti se puede aprender mucho. Y Muchas gracias, Leo. yo quería saber por qué tú optas por la vía de publicación,
Porque yo considero que hay vías, ¿no? Como tú entiendo, Mm. de decir, Sí. bueno, me voy a autopublicar mi obra, irme a la vía editorial, irme a tal. Tú optas por un concurso Mm. y te vas a concurso Set de Mal de Octubre Negro Ediciones. ¿Y por qué? ¿Por qué optas por esa vía? Pues porque al final, bueno, tú esto lo sabes muy bien, la novela estaba medio escrita, tenía, le faltaba una corrección seria y llevaba mucho tiempo parada. Entonces, bueno, pues al final me puse un deadline, dije, venga, la presento a concurso, la presento a este concurso y la tengo que corregir antes de este concurso y eso es lo que hice, lo mandé, no fue por otra cosa. O sea, ¿Y te ha sonó la salido flauta, bien? me ha salido bien, o sea, me ha salido bien, sonó No, la no, la flauta flauta, y, la flauta, la flauta no suena, Coque. Yo cada bueno, vez lo bueno, tengo más claro, ¿eh? a ver, o Es sea, decir, que sin no trabajo, sacrificio y la tenacidad y perseverancia que tú has te quiero puesto decir que a lo en la mejor obra, si hubiera elegido, también es un concurso que es un concurso, hay que optar solo 270 novelas, ¿sabes lo que te digo? Que no estamos hablando de un concurso que puedan entrar 5.000 o 10.000 novelas, ¿sabes? no, no, Eh, pero el que entra en concurso, Coque, sabe lo difícil que es entrar. No, no es un sorteo, es decir, sorteo difícil que te toque entre 270, pues más o menos que te toque, o sea, que te elijan por tus virtudes y tus fortalezas entre 270, ya te digo, a mí yo seguro que si tú tienes que sacar una bolita de 270, yo tengo claro que ya, tengo muy difícil que vaya a salir. Pero ya sí, cuando sí, se sí. habla de lo que ya, aparte de que tú pones en la obra, como es las herramientas, los útiles que tú utilizas y lo haces bien, y ya te escogen, ya ahí no hay tanta suerte. Ya ahí te están escogiendo. Y es difícil que tu obra entre 270 sea de las 5 mejores. No, sí, pueden. En ese sentido, Yo perdóname, pero es por estoy ponerte un muy poquito los pies agradecido. en el suelo, ¿eh? No, bueno, bueno, yo te lo agradezco. Pero bueno, sabes, tú me conoces, a mí el punto de vista. O sea, yo no tenía tampoco ni la ambición de ganar, ni en principio la ambición de publicar. Me gusta, quería que se publicara, pero sobre todo quería escribirla. O sea, para mí era o sea, el tenerla terminada y decir, está y ya completa y ya se puede leer, que tendrá todavía a lo mejor sujeta alguna corrección y tal, pero ya lo típico que te haría un corrector editorial, no nada más, ¿sabes? Entonces quería tenerla en ese punto. Lo del concurso fue simplemente, ya te digo, por poner una línea. Podría haber sido ese concurso, como podría haber sido otro, o como, en fin, Pues se te ha podría haber salido quedado. bien. Enhorabuena, Sí, amigo. o a lo mejor si no hubiera habido tal concurso, habría dicho, bueno, pues tal, y me la autopublico hasta aquí y tal día me la autopublico. O sea, fue algo simplemente para terminarla. O sea, aquí lo importante era terminarla, porque lleva 5 años parada. Me alegro mucho de que te hayan escogido, porque la obra lo merece y han tenido buen ojo estos de Octubre Negro Ediciones. Yo a ellos también les doy la enhorabuena por elegirte, porque han tenido buen ojo, como te decía. Y bueno, nos vamos acercando un poquito al final, vislumbramos el final de lo que es la charlita que estamos Ay, qué teniendo gustito estoy nosotros. aquí con Leo. Y yo, no te puedes imaginar. Pero como hemos hablado, todo principio tiene final y hay que saber disfrutarlo, ¿no? Eso es. Entonces, entonces, yo te quería preguntar un poquito sobre, porque claro, ahora estamos en enero, no hay mejor momento que tú hayas venido que principios de enero, que hemos acabado un año y comienza otro y empiezan, pues bueno, empezamos poniéndonos el chándal, diciendo, bueno, ahora vamos a ir al gimnasio, comprando un montón de libros, regálame un libro que quiero retomar los hábitos de la lectura. Y yo me preguntaba un poco, ¿no? ¿La escritura tiene que ver un poco con todo esto? ¿Cuáles son las motivaciones que a ti te llevaron a escribir esta novela y no otra para que tú te sentases y dijese, vale, las ideas están muy bien, pero las ideas no se patentan al fin y al cabo? Lo que hay que transformarlas para poder yo darle mi copyright, presentarlas, poder registrarlas y decir que son mías, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto que tú dices, voy a sentarme a escribirla? ¿Cuánto te ha costado a ti eso? Pues mira, a mí el tema de escribir la novela ha sido, y siguiendo un poco
con la imagen que estabas haciendo, ¿no? De los propósitos de Año Nuevo y el deporte, ¿no? Mira, escribir una novela o escribir cualquier cosa desde mi punto de vista es como preparar una maratón. Tú que has corrido, bueno, que corres sí que has corrido una maratón y sabes lo que es una cuestión de todo el mundo somos capaces de escribir un párrafo, todo el mundo. Todo el mundo, es decir, todo el mundo somos capaces de hacernos un trote de 1 kilómetro. Es seguir entrenando, seguir entrenando, seguir entrenando, seguir entrenando, seguir escribiendo, seguir escribiendo. Y para seguir escribiendo, pues te tiene que gustar lo que escribas. Y que lo leas y que digas, joder, me gusta esto. He sacado algo que tal, no escribir por escribir o escribir por contentar a los demás. Es escribir lo que a ti te sirva de algo, ya sea porque sea un pensamiento que simplemente el hecho de escribirlo pues te hace bien, o porque es una historia que te hubiera gustado leer y la estás escribiendo tú, o es una historia que estás escribiendo para tu hijo pequeño porque te parece divertida y tal. O sea, en fin, no hay que escribir ni para publicar, ni para ganar el Premio Nobel de Literatura, hay que escribir como se hace el arte, para, pues para estar bien. O sea, el arte es algo que nos cura, en realidad. Nos cura tanto al verlo o digamos, al paladearlo, ¿no? Al consumirlo, o no me gusta la palabra consumirlo, al apreciarlo, ¿no? Y sobre todo a la hora de hacerlo. El Ujú. proceso artístico, lo que tú estabas hablando antes, el hecho de escribir, ¿no? No de la obra publicada, sino cuando estás escribiendo una obra. Ese momento, cuando ya te has vencido a ciertos miedos de que sí, ya tengo la historia, ya tal, y ya estás en ese momento que estás escribiendo con esa voracidad y esa tal de que ya lo quiero ver terminado en tu cabeza, está terminado, pero tal, ese momento de esas sensaciones, adrenalina, de tal, eso no te lo da otra cosa. Y Ajá. eso los que escribimos, la gente que toca en bandas, la gente que pinta, la gente que hace collage, o incluso la gente que hace cualquier otro tipo de actividad, que sé, que juega al golf. O sea, son sensaciones que al final uno tiene para consigo mismo de terminar una tarea que tenías en la cabeza de manera exitosa y eso nos llena. Hombre, y tanto. Es una manera esa, Coque, de... ¿Te ha servido a ti para poder calmar ese dolor que representas en la novela, ese dolor propio? La escritura es capaz, tú que has jugado al rol y que lees y demás, y que sabemos que la lectura es capaz de llevarte a la misma situación en la que está el personaje y hacerte sufrir, hacerte reír, hacerte tal. ¿Es una manera la escritura de terapéutica de calmar ese dolor que sentimos todos en algún momento de nuestra vida? Para mí, 100% sí. O sea, en mi caso, totalmente. O sea, totalmente. Desde pequeño. O sea, desde pequeño para mí a esto a lo mejor desde pequeño no lo sabía o no lo verbalizaba así, pero a día de hoy ya con 45 años lo tengo muy claro. Para mí el arte ha sido una tabla de salvavidas de, como te digo, para poder afrontar la realidad del mundo. O sea, no te digo que haya tenido una vida especialmente dura ni que haya eh, vivido la tragedia con especial cercanía, pues más o menos una vida con sus altos, con sus bajos, una vida tal. Pero lo que sí que he sido siempre muy consciente es de la realidad de la vida. ¿Sabes? A mí esa venda en los ojos se me cayó pronto de cómo es el mundo y tal. También a lo mejor porque yo trabajé desde joven en el audiovisual y en el audiovisual en parte de los trabajos que hice bueno, pues era reportajes de investigación de carácter político y bueno, pues todo un poco lo que se está viendo, cosas de las que se están viendo ahora, pues antes, ¿no? Tema de cara. Eso me hizo ver el mundo de una manera diferente y eso, unido a que yo desarrollé también una carrera como disjockey dentro de la noche madrileña, en un momento de la noche madrileña era complicada en muchos aspectos, pues me hizo ver la vida de una manera, creo que bastante realista. Y el arte para mí es una manera de hacer que esa vida que consideras peligrosa, que consideras tal cual, pues sea mucho más fácil de sobrellevar. No te digo que me dé miedo salir a la calle, pero soy consciente de que, bueno, pues el riesgo cero nunca existe. Uy, Ya, 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 ya. en fin, eso entra dentro de a lo mejor de mi Sí. propia pedrada mental To- también.
Leo, Estaba medio quedándose dormido. La pedrada que todos tenemos alguna, ¿eh? Es como lo que tú hablabas antes de lo que hablábamos antes un poquito bueno, de la culpa, de tal. Todo el mundo tenemos nuestra pequeña pedradita dada hombre, y todo el mundo, pues. los buenos escritores leos la tienen Y además además, bastante gorda. lo bueno es cuando tú tienes una pedrada dada. Sí, sí. Y lo bueno es cuando la tienes y te hace mejor, ¿no? Mejor la pedradita Eso, esa. Y nada, eso. para finalizar, me gustaría que me hablases un poquito de alguna recomendación que a ti te haya servido. No consejo, ¿no? Porque la gente cuando hablamos de consejos, no, yo no soy nadie para dar consejos, tal. ¿Alguna recomendación, algo que a ti te haya servido en realidad para tú poder culminar tu obra y decir, ostras, estoy yo contento con el resultado y conmigo mismo? Qué es lo que tú recomiendas? A ver, yo recomiendo, así como consejito para el que se enfrenta a la tarea de escribir una novela y no tiene muy claro cómo hacerlo. Yo creo que una cosa que es básica es cuéntalo todo de la manera más sencilla posible. Luego ya lo vas adornando, ya vas creando tu voz, tu estilo. Pero cuéntalo todo. No busques en ese primer párrafo que todo suene maravilloso, que todo tal, la imagen más perfecta, la metáfora más perfecta. O tal. No. Ve al esqueleto, pum, tira para adelante y luego ya le irás dando. Y yo creo que eso evita mucho bloqueo y sobre todo hace que si tú tienes una idea mental, o ya seas escritor de brújula o de mapa, o sea, el tirar para adelante, o sea, porque como te empieces a enredar con los detalles al principio, que es muy común, yo al menos a mí me ha pasado, del querer darle ya una voz narrativa al primer párrafo, eso yo creo que va más ya cuando ya vas rodado y ya sabes, ya has escrito varias cosas y ya sabes cómo quieres sonar o cómo quieres tal. Pero al principio de esa primera novela o ese primer texto, lo importante yo creo que la idea, que la historia o que lo que tú quieras contar esté ahí. Luego ya le vas dando el filo que quieras. Perfecto. Eso con un poquito, una pizquita de paciencia y la naturalidad que tenemos todos, al final te ayuda a encontrar tu estilo tarde o temprano y una vez que encuentras tu estilo es un no parar. Con lo cual Exacto. ya para adelante y al botón, como se suele decir en los términos arcade, ¿no? Que nosotros tanto conocemos, ¿no? Eso. ¿Eh? Y que no te coma la pantalla, coque. ¿Sabes? Exacto, eso nunca, eso nunca. Maldito scroll lateral. Eso es que los laterales era mortal, tío. Me cago en la mar. Bueno, pues nada, Coque, picha. Yo lo que te decía, esta horita y pico, yo lo único que espero es que tú escribas pronto alguna otra cosita o podamos hablar de nuevas cosas que tú tengas ahí. Voy a quitarme los efectos visuales para poder enseñar tu portada de nuevo, ¿vale? Aquí en el azul, este maravilloso músico con su... ¿Es un Bueno, cello? decir ahora que estamos viendo la portada del libro, que la Sí, portada es un collage analógico hecha por mi querida amiga Laura Polop, que es también gandiense, una artista de exacto. collage emergente. Muy bien, aquí está Laura Polop, además que tiene un arte que Hizo ya un lo trabajo podéis ver exquisito, aquí. hizo un Hizo trabajo un trabajo exquisito también. exquisito, lo hizo y la verdad es que está estupendo. Al igual que la maquetación de la obra que podéis ver aquí, que no tiene desperdicio. Este es uno de los títulos del capítulo 13, Into the Blue, porque nuestro amigo Coque también está influenciado por la cultura anglo-germánica como yo y por la cultura española, él lee de todo, pero también está muy ambientado en todo el terreno musical. Y antes de finalizar, Jorge, quería preguntarte una cosa. ¿Qué podemos encontrar? Porque no quiero que se me escapase y menos mal que me acabo de acordar hablando de música. ¿Qué tipo de bandas, menciones, coqueteos, guiños, cameos podemos encontrar en tu novela con respecto a la música, aquellos que sean más melómanos o más musicólogos o como queramos llamarlo? Bueno, todo lo que hay creo que está lo suficientemente, tanto el nombre de las bandas como los estándares de jazz, o sea, con la información que tenéis la podéis encontrar en Spotify, o sea,
Ahí lo quise hacer fácil, o sea, desde la primera, en el primer capítulo que tenemos el You Belong to Me de Joe Strawford, aparece dicho tal cual. O sea, te quiero decir, en ese sentido lo he querido poner fácil, viene también muy al hilo de la narración, y las bandas reales que aparecen en la historia, que son todas, menos la del protagonista, pues tienen sus discos y han tenido larguísimas trayectorias, por no hablar de otro de los... Bueno, es que tampoco quiero desvelar nada. Pero vamos, todo ahí es donde entramos en el campo este que te dije de la biografía ficción, ¿no? Porque, bueno, pues todas las bandas, todas las canciones y todo eso es escuchable. O sea, eso, hombre, a mí me parecería maravilloso que alguien cogiera y según está leyendo la novela y viera tal, se pusiera un pod y escuchara la canción que tal o a la banda que está tocando en aquel momento. Eso para mí sería un sueño hecho realidad, ¿sabes? Pero Mm. claro, entiendo que, que tal vez se ha pedido demasiado. Bueno, alguno habrá, algún loquito Igual. como yo, habrá por ahí que se ponga la banda sonora como A ti te hice da una yo. idea, por lo menos, ¿no? Hombre, aquí la tenemos, la portada del Europolop, fascinante, espléndida, el músico, el violonchelo es, Es, bueno, sí, el contrabajo. el contrabajo, ¿ves? Tú estás más puesto que yo. Y el sonido de los disparos que ameniza esta obra de suspense, acción, dolor y pérdida. Y con eso os dejamos y nada, Coque, a mí las despedidas de las entrevistas tampoco, siempre me emocionan de alguna manera, pero esta especialmente porque lo único que puedo, yo quiero despedirla con un te quiero, amigo. El sentimiento es mutuo, amigo, te quiero. Muchas gracias. Ah, gracias.